Chernobyl. Entonces? Y luego tenía un fallo de diseño que jamás lo tendría una central occidental, que es un coeficiente de reactividad positivo. Cuando una central, por ejemplo, occidental, aumenta su potencia, se calienta el refrigerante, que es agua. Ese refrigerante aumenta lo que se llama la fracción de huecos, que es la cantidad de vapor que hay dentro del reactor. Al calentarse más, hay más vapor. Y el hecho de haber más vapor obliga al reactor a bajar la potencia. Con lo cual tiene un mecanismo intrínseco de control. En Chernóbil, un aumento de la temperatura del reactor llevaba a un aumento del refrigerante. Pero ese refrigerante hacía que aumentase la potencia del reactor, ese aumento de temperatura del refrigerante. Con lo cual, a más temperatura del refrigerante, más potencia del reactor, más temperatura del refrigerante, más potencia del reactor. ¿Y qué pasó exactamente? Y entraba en un bucle que llevó a la explosión, que es lo que ocurrió ahí. Pero pasó algo. ¿Cuánto tiempo llevaba operando esa central? Llevaba poco tiempo. Vale. Y de hecho tenía una prueba de seguridad pendiente. Que es la que estaban haciendo ahí. En Europa no se puede empezar a operar una central nuclear sin que haya cumplido todas sus fases de pruebas. Esta fase de prueba consistía en reducir la potencia un 40% y hacer una serie de pruebas con la turbina. Tenía que haberse realizado el día de la explosión, durante el día. Por cuestiones de red, de demanda eléctrica de la red, el operador de la red le dijeron a la central que no hiciese esa prueba. Pero los directores de la central pues estaban muy presionados por el Kremlin, ¿no?, para que hiciesen de una vez la prueba que quedaba pendiente. Con lo cual decidieron hacerlo durante el turno de noche. Y se llegó al turno de noche. En principio que ellos no estaban de sobreaviso de que iban a hacer la prueba, se tenía que haber hecho durante el día, se encontraron con que la tenían que hacer ellos. Joder. Empezaron la prueba, que consistía en bajar la potencia. Un pequeño detalle, ¿no? Sin importancia. Sí, ¿no? bueno, pero bueno, a ver. No, hay que hacer la prueba esta que no la hemos hecho. Que la seguridad de la planta depende de que hagamos una pruebecita ahora de nada, ¿no? De seguridad que tal. Entonces, bueno, pues deciden hacerla en el turno de noche, que tampoco pasa nada. Es decir, al final, tan preparados en principio iban a estar los del turno del día como los del turno de noche. Se ponen a hacer la prueba y por un fallo del operador, la potencia les baja más del 40%. ¿Vale? Entonces, en todos los procedimientos, si te has pasado de bajada de potencia, apagas la planta y luego la vuelves a arrancar siguiendo un protocolo de seguridad. Eso es lo que deberían haber hecho. Pero el jefe de turno dijo, pues básicamente a mí no se me para la planta. ¿Y lo que hizo fue empezar a extraer barras de control. ¿Y por qué dijo eso? Pues porque era un ridículo. Es decir, que vale. le hacen hacer una prueba y a la primera de cambio tienes que bajar al 40% y se te va al cero. Sí, claro, es una vergüenza. Y entonces él intentó evitar era un poco que la planta se le fuese a cero potencia. Más que nada porque cuando una planta se va a cero potencia, se envenena, que se llama. Se generan productos de fisión que evitan que vuelva a arrancar en los siguientes 3 días. Con lo cual, es decir, imagínate el bochorno. Es un buen lío, sí. Tener la planta parada 3 días cuando te han dejado para hacer una prueba. A mí no se me para la planta. A mí no se me para la planta. Por ahí Empezó no voy a pasar. A extraer las barras de control. Evidentemente no seré yo quien pare esta planta. La planta, que bueno, no era tan segura como las centrales europeas, pero aún así tenía sistemas de protección que no dejaban hacer lo que él quería hacer. Y lo que hizo fue desconectar todos los sistemas de control que le evitaban. ¿Has dicho no sé qué de unas barras? Las barras de control. Al final, las barras de control, al insertarse, paran la reacción. Entonces, él insertó de más las barras de control. Y lo que tenía que hacer es sacarlas. Es como antes de que se te cale el coche. Es como soltar sacar las barras de control. Intentó sacarlas más rápidas de los que la central le deja hacer, porque la central sabe que hay una cierta velocidad de sacar esas barras que te puede llevar a la catástrofe. Desconectó adrede los sistemas de protección de la planta que le hubiesen impedido sacar las barras tan rápido, cosa que en Europa no se puede hacer. Un operador no puede desconectar los sistemas de protección de la planta. ¿Y eso qué ocasionó? Las sacó demasiado rápido, pensando, que es lo que dicen por ejemplo en la serie, ¿no?, que si la cosa se le descontrolaba tenía el botón de parada automática. ¿Eso es cierto? Cuando fue a darle el botón de parada automática era ya demasiado tarde y la central en cuestión de décimas de segundo había entrado en el bucle de más potencia, más temperatura, se había descontrolado y pasó de tener un 100% de potencia a un 10.000% de potencia en décimas de segundo y se produjo una explosión termofísica. No fue una explosión nuclear, porque en un reactor no pueden haber explosiones nucleares. Eso es físicamente imposible.
Porque para que haya una explosión nuclear necesitas enriquecimientos del uranio próximos al 90%, cuando en una central está al 5%. Nunca va a haber una explosión nuclear en una central nuclear. Pero sí una explosión termofísica, esa es la única que ha habido. Pero sí que pese a que fuera termofísica la explosión, sí que se emitió muchísimas radiaciones, que claro. sí que, bueno, porque eso está sellado actualmente, ¿no? Es decir, sí. Ahí esa radiación sí que fue... Esa sí que era perjudicial para la salud. Tremendamente perjudicial. Vale, claro. pero porque el reactor se abrió. Vale. Explotó el núcleo del reactor, vale. Rompió el reactor, no tenían contención. ¿Eso ha pasado alguna vez en la historia jamás. de la energía nuclear? Nunca. Solo ha pasado en Chernóbil. Solo ha pasado en Chernóbil. ¿Qué tal la serie? ¿Te gustó? A mí me gustó mucho la serie. Creo que técnicamente está bien fundamentada. Al final también se les nota, ¿no? Que hay algo de show business, algo ¿no? de show business, sobre todo en contra del mundo soviético y tal. Exageran también algunos aspectos, sobre todo las consecuencias. Pero para hacerte un poco la idea de lo que pasó allí, sí. Además, mundo, si te interesa, el rigor está bien técnico es bueno. La explicación física que hacen de lo que pasó es tal cual lo que pasó. Pero entonces dices que ahí realmente sí que hubo un daño a la salud, a la gente que... primero los bomberos actuaron allí, para el arrastre. Esos han sido prácticamente los únicos casos de un síndrome de radiación agudo, que eso pues te conlleva a la muerte en pocos días. Y es lo que pasó, ¿no? Murieron varios bomberos y varias gente que estaba... Pero la gente de la población de alrededor, de Pripyat creo que es, ¿no? Toda esa zona, esa gente, ¿qué pasó con ella? Fueron evacuados... Pero sí que tenían riesgo entonces, ¿no? Ahí sí que había riesgo. Riesgos altísimos. Pero ese riesgo, ¿a qué diámetro de kilómetros estamos hablando que hay que evacuar? ¿Cuánto tiempo dura la radiación? Porque se habla de que eso se mantiene durante miles de años. Entonces, ¿ahora se podría vivir allí o ya no? ¿O es una zona que hemos dejado deshabitada o inhabilitada? Por protocolos médicos no. Vale. Es una zona bastante grande alrededor de la central nuclear en la que no se debe de vivir. Hubieron consecuencias. ¿Pero qué estamos hablando? ¿20 kilómetros a la redonda? ¿O? No sé exactamente el protocolo, pero puede estar hablando de una cantidad similar, incluyendo una ciudad que estaba incluida en ese radio, que era la ciudad más próxima a la central. Lo que sería aquí Cofrentes, por ejemplo. Vale. Claro, ahora pasamos a Fukushima. Entonces, yo ya me estoy montando aquí la película en mi cabeza de que me tienes que desmontar algunas cosas, porque por lo que me estás contando... si lo de Chernóbil no se puede volver a repetir, lo de Fukushima tiene que ser un caso totalmente distinto y con consecuencias distintas a las de Chernóbil. Las consecuencias de Fukushima fueron mucho más parecidas a Three Mile Island. Es decir, una fusión del núcleo, la central queda completamente inutilizada por los siglos de los siglos y hay una emisión de radioactividad al ambiente que no es tan perjudicial como nos pensamos. No tiene nada que ver con Chernóbil. O sea, los liquidadores de Fukushima... No existen. No... Quiero decir, ahí no se envió a la gente a morir como se hizo en Chernóbil. Ahí se envió a la gente a unas zonas de alta radioactividad, pero con unos tiempos controlados. Vale, sí, eso me acuerdo de... Bueno, pues evidentemente esas personas van a tener un riesgo un poco más elevado de alguien que no haya estado en esa zona de padecer un cáncer. Vale, pero entonces Fukushima... A nivel radioactividad, los niveles de radioactividad que se emitieron en Fukushima después del desastre no están al nivel de los de Chernóbil. No tienen nada que ver, son completamente otros órdenes. O sea, ¿la gente al lado de Fukushima sigue viviendo? No, están evacuados. Pero ¿Pero podrían o no lo sabemos? Podrían, asumiendo que la radioactividad ambiental es más alta de lo crecido. Normal. Pero no es la que había antes del accidente, es más elevada. Es una locura, no. Existen zonas de Brasil en que la radioactividad natural es superior a la de Fukushima hoy. Después del desastre. Vale, entendido. Y ahí vive la gente tranquilamente. Lo que pasa en Brasil no van con 4 pies, en esa zona de Brasil no van con 4 pies. Claro, a lo mejor es la misma radioactividad que si te haces 12 radiografías todos los años. Vale. Pues yo creo que me las haría. Si realmente tengo la desgracia de que me rompo tal o tengo que hacerme varias radiografías, la gente se las hace. Ya, no es lo mejor. Es decir, si puedes evitarte hacerte 12 radiografías, evítalo. Pero no es... Pero entonces, ¿qué pasa en Fukushima? Porque si hay esos... No sé si en Japón los protocolos son como los occidentales. Son como los occidentales. Claro, entonces, ¿qué pasó? Porque se dio... Porque de Fukushima, que es año 2011. O sea, hace 10 años. Eso es muy reciente. En Fukushima pasó el tsunami. El tsunami de un día o unos días antes de que pasase el accidente en la planta. Y al final, pues una central nuclear se diseña siguiendo pues unos procedimientos o unos estándares de diseño
pues equivalentes a cualquier otra instalación, ¿no? Cuando uno hace un puente, por ejemplo, Sí. o una presa, sobre todo una presa, además aquí tenemos un muy buen ejemplo de ello, cuando haces una presa, el protocolo que te marca el colegio o los estándares técnicos a seguir es que tienes que ver cuál ha sido la avenida máxima de los últimos 500 años de agua y multiplicarla por un factor de seguridad y hacer la presa para que aguante esa avenida de agua ya multiplicada, ¿vale? ¿Qué pasa si viene una avenida de agua que es no solamente mayor de los últimos 500 años, sino mayor que la del coeficiente de seguridad que le has dado? Que nunca se había visto, ¿no? Que la presa se va y la gente O sea, en Fukushima muere. se dio un tsunami que Era superior. no se lo vio venir, ¿no? Claro. Para Fukushima habían cogido el tsunami mayor de los La últimos historia. 1000 años y lo habían multiplicado. Pero es que el que vino era mayor que el de los últimos 500 años multiplicado. Vale, o sea que estamos hablando que Fukushima como tal no es un fallo de una instalación nuclear, de una central nuclear, sino que realmente es un desastre natural que se va por delante una central nuclear. Destrozó puentes, destrozó casas, se llevó barcos, tal, murieron 15.000 personas, 15.000 o 16.000 personas. Lo sabemos porque el otro día lo Sí, buscamos preparando esto, pero no... Instantáneamente, después del tsunami. De O sea, edificios que se cayeron. Sí, que el tsunami en sí, claro, ha quedado un poco como para la historia, ¿no? Fukushima es un desastre nuclear y Fukushima lo que fue es un tsunami. Bueno, no sé si ha quedado como que fue un desastre nuclear. Sí, pero todos nos el desastre nuclear de Fukushima. El desastre nuclear de Fukushima. Olvidando que el tsunami de anterior mató a 15.000 personas. Claro, realmente lo que realmente fue trágico y lo que se llevó por delante de la vida de la gente fue una ola gigante. Claro. Y cuando pasó, ahora mismo la gente, aquel tsunami se llevó por delante todos los puentes prácticamente que pidió en el país, que cruzaban ríos. Nadie dijo los puentes no son seguros. Nadie dijo, pues a partir de ahora todos los puentes de Alemania quedan bloqueados, porque fíjate lo que ha pasado en Japón. Se desasoció. Vale, súper interesante que hayas dicho eso, que no se lo has dicho adrede. Sí, no, porque la decisión, es una consecuencia la decisión de parar Alemania hasta el año 2011 quería hacer más centrales nucleares. Desde unos meses después del año 2011 y a continuación del año 2011, que involucraron la decisión hasta el arzobispo mayor de Alemania para que dijera su opinión sobre el tema, decidieron parar su programa nuclear como consecuencia de Fukushima. Y de aquello ha venido lo de hoy, porque esa producción nuclear se reemplazó íntegramente con renovables una parte y con gas ruso hiperbarato de otra. O sea que el tsunami en Japón hace que los alemanes hoy se tengan que duchar con agua fría. La decisión de parar el programa nuclear hace 10 años hoy tiene las consecuencias a nivel económico, claro. Vale.